nuestra primera charla hoy va de la mano de nuestro patrocinador oro Adevinta. En concreto, hoy tenemos el placer de contar con Alba Losada. Ella es UX Research, que lidera... Muy buenas, Alba, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Ella lidera la investigación estratégica y las Research Ops en el vertical de motor Adevinta Spain y va a tener la oportunidad de contarnos su charla Testeo de Usuarios. Así que, Alba, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde y te dejo con los chicos. Muchas gracias. Nada, espero que todo el mundo haya tenido muy buena semana, que ya es viernes por la tarde, seguro que con muchas ganas de empezar el fin de semana. Me presento un poquito, como ha dicho Patri, soy Alba, me dedico sobre todo a hacer toda la parte de research estratégico del vertical de motor en Adevinta España y llevar todo el tema de operaciones de reset, que básicamente es que esté todo bien preparado para facilitar a todos mis compañeros a que puedan hacer todo el trabajo de discovery de la mejor forma posible. Y además de eso, pues decir que soy una apasionada del mundo del motor, así que disfruto muchísimo de todo el trabajo de investigación que hay alrededor de procesos compra-venta de coches. Y para los que no conozcáis Adevinta es un grupo líder internacional de marketplaces y tenemos presencia en 16 países. En total somos 40 marketplaces y nuestras plataformas ayudan al final a que las personas puedan encontrar lo que están buscando o vender cosas que ya no necesitan, como ya pueden ser coches, vivienda, empleo, pero también todo tipo de cosas que podemos tener todos por casa y que queremos dar una segunda vida. Y aquí, de forma más regional, Adevinta España, somos un montón de marcas al final, que muchos de vosotros seguro que habéis usado en algún momento. En total somos 1.100 empleados de más de 28 nacionalidades y en total de todos nuestros marketplaces tenemos más de 17 millones de anuncios y más de 18,8 millones de usuarios únicos al mes. Y además, dentro de lo que es la familia toda de Adevinta, somos una parte muy importante porque contribuimos a un más del 25% de lo que son los beneficios totales que tenemos en Adevinta Global. Y hoy, ¿de qué os voy a hablar? Es de un problema que tienen muchos equipos de producto, que es que gastan mucho tiempo desarrollando algo y después darte cuenta ya al final, cuando lo pones en producción, de que igual no funciona tan bien como tú te esperabas, como tu equipo se esperaba. ¿Qué es que no funcione bien? Pues que no se consigue el éxito que se esperaba, que los usuarios no lo usen o que no dé el retorno para la empresa que el equipo se esperaba. Y los motivos que hay detrás de esto, cuando nos ponemos a hablar, ya no solamente con gente de nuestra empresa, sino con gente de otras empresas, es gente que tiene prisa por poner cosas en producción, entonces dicen que se lanzan a por todas para aprender ya en el momento en el que hacen un A/B test, que no tienen tiempo para analizar demasiadas las ideas y que entonces prefieren ir rápido y empezar a desarrollar y diseñar con mucha prisa, o que prefieren asumir el riesgo, que hacer el trabajo todo del análisis. Leyéndolo entre líneas, al final, todas estas conversaciones, lo que vemos es que muchos de estos equipos lo que pasa es que no invierten suficiente tiempo en analizar todas las soluciones antes de empezar a diseñar y a desarrollar. Y esto al final trae consecuencias. La principal de todas es el gasto de tiempo que hay en desarrollo. También la dificultad de conseguir los objetivos o ambiciones de la empresa, porque al final cuando trabajamos para una empresa siempre tenemos estas métricas que necesitamos llegar, a las que necesitamos conseguir, o que los usuarios no vean resueltas sus necesidades o problemas o los deseos que tienen al final, porque estamos desarrollando cosas que igual ellos no necesitan. Esto al final causa todo en una única cosa, que es la desmotivación de los equipos. Cuando un equipo ve que no está consiguiendo llegar a objetivos, lo que pasa es que se suele desmotivar. Entonces, ¿cómo lo solucionamos en Adevinta todo esto? Invirtiendo más tiempo en el análisis para conseguir optimizar todo este tiempo que invertimos en diseño y en desarrollo de la mejor forma posible. Este foco que le damos al análisis, todo es porque al final en Adevinta queremos equipos que sean autosuficientes, centrados en el usuario, que estén todos alineados entre sí, trabajando a una y que aprendan muchísimo más rápido. Y en Adevinta, para poner un poco de contexto, trabajamos en un sistema llamado Dual Track y tenemos dos tipos de trabajo. Tenemos el trabajo todo de Product Discovery y el trabajo de Product Delivery. Nos ponemos unos objetivos que los revisamos trimestralmente y después hacemos mucho trabajo que le llamamos trabajo de Product Discovery a todo lo que es intentar investigar o analizar en qué es lo que deberíamos de estar desarrollando. Y luego tenemos todo el trabajo que sería de desarrollo, que es
el flujo normal de empezar a diseñar, desarrollar, poner en producción, hacer test y aprender, iterar. Básicamente, si hacemos el zoom en Product Discovery, porque es de lo que vamos a hablar más hoy, por tener un poco de contexto, estos son los tipos de trabajo que hacemos de Product Discovery. Por una parte, tenemos la parte toda de alineamiento y captura de toda la información que tenemos dentro de la empresa para estar todos, lo que decía antes, trabajando todos a una. Después está toda la parte de exploración y research. También hay mucho trabajo de ideación y de generación de hipótesis. Y la que hoy vamos a hablar más es de la etapa de validación. Esto es aprender, validar, testear mucho antes de empezar a desarrollar cosas o incluso tener un diseño final, para así poder tomar decisiones antes e invertir todo el tiempo en desarrollo y en diseño final, en realmente cosas que tienen poco riesgo y en las que creemos muchísimo más dentro de la empresa. Entonces, para hablar de todo este tema, del tema de la validación, voy a tocar hoy 3 puntos muy importantes. Lo primero es entender realmente por qué es importante aprender rápido para los equipos y para las empresas. También voy a hablar de cómo validar suposiciones para aprender antes, el sistema que estamos utilizando nosotros y que nos va muy bien. Y después, por último, ya comentaré algunas metodologías de validación que se puede llegar a usar. La importancia de aprender lo antes posible. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de las empresas? Al final, todas las empresas tecnológicas trabajamos un poco parecido. Los equipos, lo que pasa es que una vez que tienen una hipótesis, se ponen a hacer un diseño, se ponen a desarrollarlo, lo ponen en producción y muchas usan testings como A/B test o lo lanzan simplemente a producción y miden a posteriori cuál es el impacto que ha tenido en la métrica esta nueva solución. Esto lo que pasa es que el equipo, desde el momento en el que tiene la idea hasta que lo pone en producción, pasa mucho tiempo hasta que empieza a aprender cosas. Y entonces, si tuviéramos que hablar de representar esto visualmente, podríamos hablar de que un proyecto, desde que nace, tiene siempre una incertidumbre y un riesgo que puede ir variando. Y a lo largo del transcurso natural del tiempo, desde que tienes una idea de hacer una solución, una funcionalidad, hasta que los usuarios la ven, pasa un tiempo y un esfuerzo del equipo levantar todo eso. Entonces, siguiendo este proceso de que el equipo decide hacer una solución, lanza el A/B test y el equipo aprende, lo que pasa con el riesgo es que se mantiene alto durante mucho tiempo porque no sabes nada desde que tienes la idea hasta que haces el A/B test y el equipo aprende al final. Es decir, el riesgo cae de golpe y cae de golpe al final. Pero lo que ha pasado es que el equipo ya ha gastado un montón de esfuerzo en desarrollar esto y en diseñar esto y no aprende hasta el final de todo. El nuevo modelo que estamos haciendo usar nosotros ahora y en el que creemos muchísimo es que, siguiendo la misma representación, el equipo idea una posible solución, pero vamos bajando el riesgo poco a poco, porque después ya el equipo invierte un tiempo en analizarlo. El equipo decide desarrollar la solución, toma la decisión en base a lo que ha analizado, ve si tiene sentido seguir con esa solución, iterarla, descartarla y coger otra. A veces es mejor descartar cosas que invertir demasiado tiempo en ellas. Y después el equipo, si ha decidido desarrollarlo, pues ya pone el A/B test y ya aprende de los resultados del experimento más tarde. El riesgo va bajando de una forma continua, poco a poco, y el esfuerzo que invierte el equipo es menor. Entonces, invirtiendo más tiempo en todo este análisis, lo que hacemos es realmente seleccionar solamente hipótesis que tienen menos riesgo, en las que creemos más, que están respaldadas por un mayor análisis y esto nos da más certeza de que todo lo que se va a invertir en desarrollo es mucho más probable que tenga el impacto que nos esperamos. Y ahora voy a hablar de cómo lo hacemos entonces esto, ¿no? ¿Cómo seguimos este descenso progresivo del riesgo? ¿Qué método usamos? Lo primero es entender el punto de partida. Al final, el punto de partida siempre es cuando ese momento en el que ya piensas en una solución, tienes tu hipótesis formulada y entonces lo que tiene que pasar es que el equipo se pregunte qué puede hacer para aprender antes. Entonces, lo más importante de todo es ser conscientes de las suposiciones que hace un equipo cuando hace una hipótesis. Al final, la hipótesis que utilizamos siempre que vamos a hacer experimentación al poner en producto es si hacemos solución, funcionalidad, lo que sea, entonces
conseguiremos un objetivo, alcanzar una métrica, y puedes justificarla con el argumento por el cual crees eso. Pero lo que tienes que hacer cuando tienes una hipótesis es hacerle preguntas, preguntaros en el equipo, ¿realmente esta solución los usuarios la necesitan? ¿Resuelve algún problema de usuario esto que estamos proponiendo? ¿Podemos hacerlo? Hay veces que llega una hipótesis de repente y después nos levamos todas las manos a la cabeza porque decimos, ostras, esta idea sí es muy buena, pero no estoy tan seguro de que se pueda hacer o que se pueda hacer en el tiempo que parece que hemos previsto en un inicio. También el debemos hacerlo, ¿no? Porque al final trabajamos dentro de una empresa, igual la gente lo necesita, podemos hacerlo, pero no da un retorno muy bueno para lo que es la empresa. Lo que proponemos con la metodología básicamente es hacernos todo este tipo de preguntas que podemos llegar a hacer, pero de una forma estructurada. Y viendo un ejemplo más concreto, porque creo que así lo podemos entender mejor, es, imaginaos que tenemos esta hipótesis, ¿no? Aquí tenemos, si hacemos un chatbot, entonces conseguiremos reducir los costes de atención al cliente porque muchas dudas serán resueltas en él. Entonces no tendremos que pagar tantas horas a operadores, no tendremos que externalizar tantas llamadas los fines de semana, cosas de este estilo. Entonces, ¿qué preguntas nos podemos llegar a hacer de esta hipótesis? Pues, por ejemplo, ¿nuestros usuarios interactuarían con un chatbot o seguirían buscando el número de teléfono? Porque igual lo ponemos como una opción, pero la gente no lo usa. ¿Conseguiremos reducir los costes de atención al cliente? ¿Y cuánto costará el desarrollo? ¿O en qué medida estimamos reducir el número de llamadas a atención al cliente realmente? Porque ¿estamos seguros de cuántas dudas seríamos capaces de resolver mediante un chatbot? Entonces, intentando hacer estas preguntas de forma estructurada, intentamos preguntarnos sobre 3 puntos cada vez que tenemos una suposición. Lo primero que nos preguntamos es la deseabilidad y es, ¿los usuarios necesitan esto? Algunos ejemplos de suposiciones que nos podemos hacer cuando hacemos una hipótesis relacionadas con la deseabilidad pueden ser, sí, yo creo en esta hipótesis porque... Y además creo que esta feature le interesará mucho a mujeres emprendedoras con educación en tecnología o creemos que nuestra propuesta de valor es atractiva para mujeres de 18 a 42 años. Creemos que podemos llegar a nuestros usuarios a través de publicidad de Instagram. Esto pueden ser suposiciones. O te basas en algo. ¿Hay algún análisis detrás de esto? ¿O simplemente es una idea o tu intuición? El segundo punto es hacernos preguntas de factibilidad. ¿Podemos hacerlo? Porque una vez que tenemos una hipótesis nos podemos hacer suposiciones en cuanto a la factibilidad muy diferentes, como por ejemplo, ¿este servicio será GDPR compliant? ¿Creemos que podemos integrar este servicio en nuestra web en menos de un trimestre? ¿O creemos que los datos almacenados tienen el nivel de seguridad que es requerido por la empresa? Hay veces que si no somos conscientes de que hace falta un análisis antes de arrancar con una historia en delivery, si no hacemos este mapeo, lo que pasa es que tenemos que el análisis se pone justo al mismo tiempo del delivery y lo va atrasando. Y igual tú ya tenías planificada una hipótesis con el diseñador que se va a poner a trabajar en ella, el desarrollador que también, y van empezando y os dais cuenta a la mitad del camino de que no podéis hacer algo porque no cumple con los estándares de seguridad, lo tenéis que iterar, las cosas se van engorrando. Por eso es muy importante mapear también todos los temas de factibilidad en este punto. Viabilidad, que sería el debemos hacer, lo que decía, es bueno para la empresa hacer esta solución, porque puede haber suposiciones que respaldan a la suposición, como por ejemplo que vamos a conseguir generar una cantidad de ingresos generando un servicio, o que los usuarios estén dispuestos a pagar un precio, o que creemos que va a ser rentable para nosotros invertir un tiempo de desarrollo. Todas estas cosas se pueden llegar a analizar, se puede llegar a sacar datos para que lo que es la solución, lo que es la hipótesis salga más afinada y realmente tenga un impacto. Una vez que tienes todos estos puntos cubiertos, lo que recomendamos hacer al final de todo, de mirar estos 3 puntos, es hacer una pregunta un poco más genérica, pero por si acaso se nos escapa algo, y es ¿qué otras suposiciones puedes hacer que si se demuestra que son falsas harán que la solución falle? Entonces, al final nos quedamos con un panorama así de un montón de suposiciones que están relacionadas con nuestra hipótesis
Y el problema aquí es, vale, y si mapeamos muchísimas, ¿qué pasa? ¿No? Porque hay que enfocar un poco los esfuerzos, no vamos a estar ahí sobreanalizando para cada cosa que queremos hacer. Entonces, para aquí, la solución que hay es priorizarlas. Cogemos todas las suposiciones y hacemos un dibujo de una matriz y entonces en esta matriz básicamente ponemos un eje que es de importancia y otro eje que es de la cantidad de evidencias que tenemos sobre esa suposición. En el eje vertical tenemos la importancia de las suposiciones y en el horizontal, pues si tenemos más o menos información. Podemos no tener ninguna información, podemos tener una poquita, bastante, suficiente. Lo podemos ir moviendo allí, nos ayuda mucho el ir viendo cómo se van colocando las diferentes suposiciones para compararlas entre sí y tomar una decisión realmente entre qué es lo que necesitamos validar, qué es lo que igual tenemos que compartir con algún stakeholder o entre compañeros para decidir si lo validamos o si no. Y después hay otras cosas que podemos decir que, pues, que se aplazan, ¿no? Que para no invertir igual demasiado tiempo analizando, pues asumimos este riesgo. Pero una vez que los tienes mapeados todos, el objetivo de esto al final es plantearte qué riesgos estás dispuesto a asumir y qué cosas es mejor que analices. Para esto nos sirve esta vista. Porque al final lo que tenemos que evitar siempre es evitar estar paralizados por un sobreanálisis, porque si no tenemos información o si no hacemos un análisis puede que estemos asumiendo demasiado riesgo, pero por otra parte, si estamos, para conseguir para quedarnos totalmente sin riesgo tendríamos que pasar tanto tiempo sobreanalizando y sobreanalizando que seríamos muy lentos. Entonces, lo que tenemos que tener como objetivo es llegar a un punto de tener suficiente información como para asumir solamente los riesgos con los que nos sentimos cómodos como equipo. Y llegar a este equilibrio no es fácil, pero al final se acaba llegando a base de práctica. Hasta que no empiezas a hacer este ejercicio y empiezas a ponerlo en práctica, realmente cuanto más lo haces, más se va engrasando, más natural es y da más confianza a los equipos de todas las cosas que se arrancan a desarrollar. Y una vez que ya tenemos claro exactamente qué cosas queremos validar antes de ponernos a diseñar y a desarrollar, lo que hacemos es hacer una planificación. Y esta planificación básicamente trata de, dejamos clara cuál es la hipótesis que queremos trabajar, después ponemos cuál es la suposición que queremos validar, de las que mapeamos anteriormente, imaginaros que lo hacemos sobre esa. Después pondríamos cuáles son las métricas o los outcomes que queremos medir o controlar durante esta validación. Luego hacemos todo lo que es la planificación, ya decidimos qué método vamos a usar para validar esa suposición. Y luego establecemos un criterio de validación. ¿Cuándo lo vamos a considerar como validado? ¿En qué casos lo vamos a dar como invalidado? Y también es importante hablar de ¿y qué pasa si esta suposición no es cierta? ¿Qué pasa si no es cierta? ¿Qué decisiones tendríamos que tomar? Al final es tener una conversación con el equipo, a veces también con gente de fuera del equipo, con los principales stakeholders para decidir cómo mitigar estos riesgos que vamos detectando. Y ahora vamos a hablar ya como último punto, métodos de validación, ¿no? Una vez que tienes ya seleccionada la suposición que quieres validar, ¿qué metodologías o qué métodos existen para validar suposiciones? Primero, hay muchos métodos para validar suposiciones. El reto más grande es realmente intentar ser creativo para encontrar un método que te dé la suficiente confianza pero que también te permita aprender lo más rápido posible. Ese es el reto más grande que tenemos siempre cuando estamos en esta fase. Intentar encontrar cuál es el mejor método para no encallarnos demasiado, para ser ágiles y aprender rápido. Esto es lo más importante que tenemos que tener en mente. Y luego también, pues que hay muchísimas opciones. Entonces, depende un poco de qué tipo de suposición tengamos, podremos escoger una metodología u otra. Voy a explicar también la diferencia entre los tipos de validación que pueden existir dentro de un equipo de producto. De los que estamos hablando hoy son estos que pasan en Product Discovery, que son antes del desarrollo y del diseño final. Y dentro de esta categoría pueden entrar algunas metodologías como entrevistas a stakeholders, hacer un business case, hacer un value proposition canvas para hacer un diseño de una proposición de valor buena,
hacer entrevistas a usuarios, hacer análisis competitivos, encuestas. También hay otro grupo de ellos, que son los que vemos aquí como test, que serían el Smoke Test, el Wizard of Oz, el Dog Food, por ejemplo. Este tipo de test sí que requieren un poco de, igual un poquito de diseño y un poco de desarrollo. Lo que pasa es que en muy poca medida. Son un tipo de test que puedes poner en producción y te pueden dar significancia a nivel estadístico de en cuanto al interés que puede dar una nueva funcionalidad, un MVP, por ejemplo, en el que estéis trabajando, pero que no requieren el desarrollo final. Imaginaros que estáis haciendo el chatbot, ¿vale? Que decíamos de la hipótesis del ejemplo. Pues igual en vez de hacer todo el chatbot entero, lo que podéis hacer es simplemente una bolita que te acompaña con el scroll, con una foto de una persona que puede hablar contigo, que típico que seguro que os suena de muchas páginas, pero que no funcione, que realmente haya otra persona, una persona de tu equipo o de igual de atención al cliente de tu empresa chateando. En vez de hacer todo el sistema que sería con tanto desarrollo que supondría hacer un sistema que sea inteligente y con una lógica de respuestas basadas en los que escribe el usuario, se puede hacer algo muy pequeñito, pero que ya te da pistas de si la gente realmente lo va a usar y si lo usa además, ¿para qué? ¿No? ¿Qué pregunta allí dentro? Entonces, esto os puede dar un poco de información sobre el interés. Imaginaros que veis que no hay ningún interés o que el interés es mucho más bajo de lo que os suponíais. Pues esto puede hacer que refinéis la hipótesis o que os planteéis si realmente tiene sentido hacer eso en vez de otra cosa. Y hay que tener mucho cuidado con distinguir ese tipo de validaciones con los experimentos que hacemos ya después de desarrollar o de diseñar una solución final. Porque estos ya serían A/B test, multivariantes o cuando lanzamos a un porcentaje o a toda la audiencia para medir realmente cómo es esta solución final, qué impacto tiene en la métrica. Esto ya requiere mucho más tiempo de diseño, mucho más tiempo de desarrollo y pueden convivir porque tú puedes decidir hacer más análisis y después ya cuando haces la hipótesis, desde luego siempre tienes que medir el impacto. Puedes hacer las dos cosas. Y también hay metodologías que sirven mucho más para validar algún tipo de suposición que otras. Por ejemplo, un test de concepto. Un test de concepto funciona muy bien para cuando tienes ya una idea de una solución que quieres hacer, puedes agendar sesiones con usuarios y enseñarles un pequeño esbozo o simplemente hablar con ellos para intentar entender si realmente lo que vosotros estáis pensando desde vuestra empresa, si tiene sentido hacerlo o no, o si a la gente le gustará, ir apuntando cosas para iterarlo a tiempo, para cuando llegue ya, si sigue para adelante la idea porque seguís creyendo en ella después de hacer esta validación, pues tenéis toda esta información también para que el diseño sea lo mejor posible. Ya habéis aprendido cosas. Después también habría otras que son un poco más híbridas, como por ejemplo un smoke test. Un smoke test podría ser tal que como, igual no haces una funcionalidad entera, pero mandas un email a tu audiencia donde les explicas la proposición de valor, por ejemplo, y pones un botón para que entren en ella. Pero después de que hacen clic en el botón les informas de que era un experimento, que aún no está la funcionalidad disponible. ¿Qué os hace eso? Pues poder medir toda la gente que ha hecho clic en ese botón, porque es gente de un target que vosotros tenéis a mano, de vuestros propios usuarios, y os están diciendo si les interesa o no les interesa con simplemente ese clic. Y eso os da tanto deseabilidad como viabilidad, esa información. Después estarían otros tipos de test que son más híbridos, que igual hasta incluso te dan un poco de idea de la factibilidad, la deseabilidad, la viabilidad, como todos este tipo de test que se llaman los Human Operated Test, como el que comentaba antes del chatbot. En vez de hacer toda la inteligencia que hay detrás de un chatbot, pues poner a un compañero de trabajo que conteste a la gente durante un día o una mañana para ver cómo funciona y qué escribe la gente dentro del chatbot o cuánta gente clica en él. Después también habría otros que son más híbridos entre factibilidad y viabilidad, como hacer una entrevista con proveedores. Igual un proveedor con el que puedes llegar a trabajar un chatbot, por ejemplo, el tener esta conversación con él te permite esclarecer muchas de las suposiciones que os estabais haciendo en vuestra hipótesis. Y después hay otros que son puramente de factibilidad, como los spike de programación. Y a veces es positivo, antes de decidirse por atacar una hipótesis,
que hacer un pequeño grupo de trabajo, igual solamente programadores o incluso a combinación de programador más diseñador, hacer un pequeño lab de un par de horas, mirar si una idea o un concepto se es capaz de ejecutar, aunque no sea con código limpio, aunque no sea una cosa que sea después escalable y que sea integrable con el producto final, pero hacer un concepto para ver cómo funciona y hacerte una idea de cuánto tiempo te llevaría a hacerlo, si es factible, qué complejidades puede acarrear cuando lo tengáis que llegar a escalar, cosas de este estilo. Se pueden llegar a hacer todas mucho antes de decidir ir a por todas con una hipótesis. Y resumiendo muchísimo ya, al final, como conclusión de toda la presentación, comentar que solo vamos a poder validar el impacto de la hipótesis en nuestras métricas, al final con un experimento después de hacer la solución. Pero lo que sí que podemos hacer siguiendo una metodología como esta es descartar muchas hipótesis que realmente no nos van a hacer llegar al éxito. Esto te permite priorizar mucho más, ir al grano con aquellas hipótesis que realmente tengan menos riesgo y que están respaldadas por muchas más evidencias. Y dicho todo esto, no tenemos que tener miedo a equivocarnos, pero de todas formas lo que tenemos que hacer es priorizar todo aquello de lo que estemos más seguros. ¿Para que vamos a hacer una cosa que tenga un riesgo muy alto? Acostumbrémonos a pensar en el riesgo cuando hablemos de hipótesis y de soluciones. ¿Qué cosas tenemos más información o estamos más seguros de que funcionará mejor? Esas son las primeras cosas que tenemos que hacer. Y igual, mientras estamos haciendo un experimento de esto, de lo que tenemos más evidencia, en paralelo se puede ir investigando aquellas otras que tienen un riesgo más elevado para bajárselo poco a poco. Y esto es todo. Si tenéis alguna pregunta, ahora creo que nos queda un poquito de tiempo. ¿Sí? Ana, creo que estás muteada. Perdón, no sé yo si no la lío en directo. Que vamos un poquito justas de tiempo. De todas formas, no veo que hayan puesto preguntas, así que de todas formas, como estás en Discord, si alguien tiene alguna preguntita para ti, pues bueno, que te la hagan por allí y entiendo que contestarás. Muchas gracias, porque me ha parecido súper interesante tu charla, yo que soy desarrolladora. Personalmente lo voy a poner en práctica, espero que los que hayan asistido también. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Y como último mensaje deciros que si no conocíais a Devinta y os ha interesado esta forma de trabajar nuestra, estamos buscando ahora mismo gente de UX, de data y de producto y podéis entrar en nuestra web y ver todas las vacantes que tenemos abiertas porque estamos creciendo muchísimo. Entonces, hay muchas cosillas. Genial, súper buenas noticias. Bueno, pues gracias, chicas. Me ha gustado mucho estar aquí. A ti, muchas gracias. Que tengáis buen fin de chao.